Hay directivos que por fin se deciden a tener la conversación que llevaban meses aplazando. La tienen y sale mal. El equipo se cierra, la persona se pone a la defensiva y el directivo acaba pensando que era mejor no haberla tenido. Bienvenidos a El Coste Oculto, el podcast de Sirnexa Consulting, donde hablamos de lo que verdad frena una empresa. Hoy, de nuevo, con Roger Vascones, episodio 3. ¿Qué tal, Roger? Estupendamente. En el anterior podcast vimos qué conversaciones se evitan y cuánto cuestan. Hoy me gustaría preguntarte por qué cuando intentamos tenerlas salen mal. No siempre salen mal, no podemos decir que siempre salen mal. Sí podemos decir que si salen mal puede tener una causa respecto a la actitud a la cual abordo yo esa situación. ¿Desde qué estado abordo yo esa situación? Pues es importante. Podríamos decir, estoy cerrado, estoy abierto. Si estoy cerrado, con qué emoción estoy abordando la conversación. Si estoy abierto, con qué estado la estoy abordando. Busco un win-win, busco un pierdo-gano, busco qué es lo que estoy buscando, cuál es el objetivo. Claro, ¿y cómo consigues que el equipo cuando tienes, la persona cuando tienes la conversación responda en vez de estar cerrado? Bueno, depende de cuál sea la conversación. El otro día, pues al entrar en una formación, resulta que no me acordaba del nombre de una de las personas y me dijo, pues en un tono bastante, digamos, irascible, ¿no? Es la tercera vez que me preguntas el nombre y no te lo sabes, delante de otras 10 personas. Por lo tanto, claro, no me dejó de indiferente porque, claro, resulta que no es su cosa, era mío. Si yo tengo una cierta dificultad para acordarme de los nombres y en ese caso, pues por lo que fuera, pues no me acordaba del suyo y se lo pregunto, si no preguntas no sabes. El cómo respondió ella a esa pregunta sí es su cosa. Pero claro, si yo me lo tomo a personal, ¿qué es lo que ocurre aquí? Porque hubiéramos tenido un conflicto, ¿no? Entonces, lo mejor es desde qué estado abordo yo esa situación. Desde un estado curioso, desde un estado abierto, relajado, asertivo, pues así fue, ¿no? Desde la asertividad es mucho más fácil generar un diálogo y llegar a un acuerdo. Claro. Siguiendo el hilo de lo que comentas, ¿cómo gestionas, cómo manejas cuando por fin decides tener esa conversación que tanto aplazas, pero el receptor de tu mensaje no está preparado para dar el paso para tener esa conversación? Hay que estar muy atento al calibraje de la persona, la comunicación no verbal. ¿Qué te está diciendo, ¿no? Si está con los brazos cerrados, si está pensando, si está verdaderamente atenta, si está interesada, si no lo está. Hay que saber exactamente, pues tener mucha atención, poner mucha atención y estar presente en relación a eso. ¿Por qué? Porque si está cerrada, está con los brazos cruzados o está enfadada, pues hay que intentar acercarse, motivar una serie de preguntas que obtengan unos resultados diferentes a la hora de abrirse esa persona. Si tú estás cerrado, ¿cómo voy a entrar, no? O sea, pásalo a la metáfora de a la simbología de la puerta. Si está cerrada, no tienes la llave, pues no vas a poder entrar. Entonces tienes que sacar la llave apropiada para poder abrir la puerta y establecer un diálogo con esa persona. Para ello, la comunicación no violenta, la CNV, pues es una buena herramienta. Ser asertivo, adaptarte al tono de voz de la persona. Si está gritando por lo que fuera o está muy enfadada, pues bajar sí que mi tono, ser más suave, cómo me acerco a ella a través de la comunicación no verbal, mi fisiología. Todo eso son herramientas muy necesarias para poder relajar a la persona y que realmente pues, podamos establecer o entablar esa conversación. Claro, entonces, cuando tú decides tener esa conversación, quizás antes de tenerla, lo suyo sería hacer un análisis previo de cómo puede recibir la información esa otra persona. La comunicación es clave. Informar no es igual a comunicar o al revés. Si tú quieres comunicarte con esa persona, pues vas a tener que adaptarte. Para ello hay herramientas muy, muy buenas, como puede ser activar las neuronas espejo a través de la PNL. Bueno, en fin, hay un montón de herramientas que sirven para poder relajar todas esas defensas. La peor conversación es no tenerla, o sea, dejarla de la mano de Dios y que eso se vaya extendiendo en el tiempo, porque eso genera un desgaste.
lo más o de lo más importante que hay es con qué estado voy yo como directivo a tener o líder, esa conversación o a esa reunión con esa persona. Mi estado va a determinar el resultado. Estoy completamente convencido. Y luego, pues cómo te comunicas respecto a eso. Que incluso no decir nada es comunicar. Mi pregunta es clara y directa. ¿Qué es lo que pasa cuando el equipo no está listo para recibir esa conversación? Pues que se informa en lugar de comunicar. Entonces se pierde información y se pueden llegar a conflictos. También es verdad que no es solo una responsabilidad de si el equipo está preparado, o sea, si ellos no están preparados en sí mismos, sino que eso es una responsabilidad que recae sobre el líder, de cómo formar, acompañar, guiar, inspirar a su equipo para tener este tipo de conversaciones. Sabiendo tu experiencia, que no es poca, no tienes poco bagaje profesional, me gustaría hablar sobre la delegación. Un melón. ¿Sí? Un temazo. Vamos a hablar de ello entonces. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre delegar una tarea y delegar una responsabilidad? Porque claro, no es lo mismo. Hay mucha gente que se piensa que delegar es traspasar una tarea. Toma la carpeta y hazlo. No, en una delegación se delega el cómo. ¿Por qué se delega el cómo? Porque ahí es donde la persona aprende qué es lo que vas a hacer tú para mejorar eso, para hacer esta tarea. Yo te digo el qué y tú haces el cómo. Entonces ahí hay un proceso de aprendizaje. Pero no es solo delegar, traspasar esa tarea. Es hacer un seguimiento. En muchas ocasiones incluso una capacitación. Estar pendiente de esa persona, enseñarle lo que tengas que enseñarle. ¿Por qué? Porque eres corresponsable del resultado. O sea, el resultado va a depender del acompañamiento previo que tú le has hecho versus a esa delegación. ¿Qué pasa? Si tú no haces ese seguimiento con sesiones posteriores a ver cómo está yendo, tal, que necesitas, y toda esa capacitación o incluso orientación para obtener ese resultado, pues lo que puede pasar es que de lo que tú esperas a lo que sea completamente diferente. Entonces, por eso tiene que haber esa capacitación y ese seguimiento. ¿El resultado de todo esto? ¿Para qué se delega? Pues precisamente para liberación de tiempo. Si un líder traspasa tareas o delega según qué responsabilidades, será para liberarse de tiempo. ¿Para qué necesita un líder tener tiempo? Pues para pensar. Obvio, claro. Para dedicarse a la estrategia. Si no... Entonces, ¿crees que es importante, ¿no? Reconocer y ser consciente de la diferencia que hay entre delegar una tarea y una responsabilidad? Claro, es que delegar ya es una responsabilidad en sí misma. Dar una tarea puede ser algo sencillo como, toma, ponme esto allí. Claro. Y delegar, según tu experiencia, delegar y soltar el control, en cierta manera, ¿crees que es algo fácil para los directivos? ¿Suele ser fácil? La dificultad mayor que hay es la dedicación de tiempo al proceso de delegación, porque, repito, delegar es un proceso. Sí que es verdad que luego te libera tiempo. Todavía así hay que estar presente, porque luego, ¿qué pasa? Hay conflictos. Esto no es lo que yo te dije, es que tú lo entendiste mal, es que yo esto y tú aquello. O sea, el y tú más. Para ahorrarnos eso y que sea un proceso correcto y nos aseguremos como líderes o como directivos que esa persona ha hecho el proceso correctamente, requiere de mi seguimiento, de mi supervisión, porque tengo corresponsabilidad. Luego, pues suelto la supervisión, se delega completamente porque ya estoy verificando que todo eso es correcto, óptimo, etcétera, etcétera. A lo mejor lo ha hecho de otra manera, pero al final, porque le delego el cómo, pues me parece fantástico y yo me libero del tiempo. Que esto es la clave. Claro, entonces, cuando se está en esta etapa de supervisión que comentas, realmente no has delegado aún, si hay una supervisión detrás, sino que estás en el proceso. Estás en el proceso, sí señor. Hasta que no verificas el resultado, que eso es óptimo, no hay liberación del proceso de delegación. Claro, entonces, poniéndonos en la piel del equipo, ¿cómo afecta al equipo, a la persona a la que están delegando, saber que aunque tomen una decisión, hay una persona que siempre va a revisar y probablemente va a cambiar esa decisión? Lo de cambiar no estoy del todo de acuerdo, ¿sí? Porque puede estar haciendo el proceso de delegación y como hay unas sesiones de supervisión que son pactadas, decir, oye, pues nos vemos la semana que viene a ver cómo va todo, tú me puedes, que eres al que te he delegado la tarea,
la responsabilidad, Claro. tú puedes decirme, lo he hecho así, pero fíjate lo que ha pasado, el resultado es mejor. No me importa, al final tú tienes un proceso. Hostia, es que no lo he hecho bien. Vale, pues yo ahí te pregunto, ¿de qué manera podrías hacerlo para que ahora se consiga el objetivo? ¿De qué manera lo vas a hacer? Porque es tu rol, es tu trabajo, es tu puesto. Yo ahí te estoy capacitando porque te estoy pidiendo que lo hagas a tu manera o que busques otra alternativa. Me estás haciendo al final la delegación, estás haciendo el proceso y puede ser que al final encontremos una nueva fórmula. También hay espacio para el error, porque no deja de ser una capacitación. Yo le pregunto, ¿qué necesitas? ¿Necesitas algo? Pues sí, pues que me des esto, que me traigas aquello, necesito este recurso, lo que sea. Claro, yo entiendo que el delegar es un proceso que es muy relativo y cada persona es un mundo, pero más o menos cuando tú decides delegar todo este proceso de supervisión, ¿cuánto tardas más o menos en tomar la decisión de delegar y realmente acabar de delegar? Ahí hay varios factores. Dependerá de la persona que tú has elegido, si es más ágil, menos ágil, dependerá de lo que hayáis pactado, dependerá de la propia responsabilidad que se ha traspasado, porque puede ser una tarea algo sencillo y puede ser algo realmente que pueda estar supeditado a un tiempo o un proceso más largo. Entendamos responsabilidades respecto a un departamento, Sí, responsabilidades respecto a yo que sé, a tema de finanzas, responsabilidades a gestión de personal, o sea, cosas que a lo mejor requieren de un proceso más largo. Claro. Cambiando un poco el hilo, pero siguiendo en el melón de la delegación, ¿crees que un líder o directivo puede estar saboteando su crecimiento, bueno, el crecimiento de la empresa por no delegar? Por supuestísimo, no tengo ninguna duda, vamos. Ahí entra los miedos y otro tipo de circunstancias de los directivos o de los líderes a la hora de delegar. Voy a tardar más en enseñarlo que en hacerlo yo. Si lo enseño, van a saber más que yo y tengo miedo a perder mi puesto. Y un largo etcétera de contras que la propia persona cree que puede pasar. Luego tienen un montón de beneficios, o sea, y el mayor de ellos es capacitación del equipo y liberación de mi tiempo. Claro, ¿y cómo se manifiesta eso? Es decir, ¿cómo un líder o directivo se da cuenta de estoy estancado por no delegar? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se va a dar cuenta? Bueno, a veces lo que no se dice no se sabe. O te lo dicen, o estás tan quemado que llegas al punto de decir, oye, o suelto esto o peto. Que yo entiendo que también uno de los mayores miedos a delegar es el error, ¿no? Que la gente se equivoque. Claro, no tenemos tiempo para que hayan errores. Pues error, porque entonces todo cae sobre el directivo, esa responsabilidad, los demás todo lo que tienen que hacer lo tienen que pedir, se dice lo que dice el de arriba y los demás siempre preguntan. Por lo tanto, ese líder siempre está pues apagando fuegos de otras cosas y si realmente ha capacitado a su equipo, está creando líderes, él tiene el tiempo. Hay un proceso de delegación correcto, hay un proceso de comunicación, hay un proceso de interdependencia y yo tengo tiempo para dedicarme a mis labores. Claro. Que no es, o mayoritariamente no es estar en la operativa diaria. Claro, pero entonces aquí la pregunta está en, ¿puede realmente un equipo crecer y desarrollarse? Ya no solo el equipo, sino la empresa e incluso el directivo. ¿Puede crecer si nunca han tenido ese permiso, por decirlo de alguna manera, a equivocarse? Bueno, es una estructura rígida. Lo rígido, pues, se puede llegar a partir. Lo flexible, pues, puede tener mucho más aguante. Cuando hay dependencia de una sola persona, pues, si no está esa persona, la gran pregunta es, ¿qué hacemos? Me gusta la palabra que acabas de decir, que es la dependencia, porque también es un tema que me gustaría tratar y si te parece lo podemos tratar ahora siguiendo el hilo. Claro. Para empezar a hablar de la dependencia, ¿tú crees que un directivo es imprescindible? No sé si la palabra es imprescindible, pero al final nosotros somos partidarios de los roles por competencias. O sea, si ese señor o esa señora tiene unas competencias y está en su puesto, es porque está habilitado para ello. Entonces, creemos fervientemente en las estructuras fusionadas con las mesas redondas, ¿no? Una estructura donde haya una organización, una serie de personas pues, que puedan liderar todo eso, porque la mente humana pues, también necesita de
de ser liderado. No todo el mundo quiere ser pastor, a veces prefiere ser oveja. Entonces, ¿cuántas veces? No, es que yo no quiero responsabilidad, a mí déjame que yo aquí tal. Vale, fantástico. Que nadie se ofenda por lo de pastor oveja, sino que es un símil donde lo vemos rápido, ¿no? Claro. No todo el mundo quiere. Entonces hay una serie de habilidades, una serie de competencias que tienen las personas y que no es que lo haga imprescindible. Lo hace, bueno, pues recomendable y ayuda a que el resto de personas obtengan los recursos. Él está pues dedicado a la planificación, a la organización, a la estrategia, a la procuración de recursos, a la capacitación, etcétera, etcétera. Claro, entonces, ¿crees que hay directivos que inconscientemente puedan fomentar esa dependencia del equipo hacia ellos porque les hace sentir no relevantes, sino quizá necesarios? Estoy completamente de acuerdo, sí. A ver los hilos, eso suele decir, ¿no? Seguro que hay personas que de alguna manera alimentan su ego, soy necesario, me siento útil. Digo ego no en un sentido peyorativo, o sea, sí, en un sentido de que todos tenemos ego, pero que esa parte, tenemos un ego inflado o desinflado, pues puede enaltecer esa parte de sentirme útil, necesario, querido, imprescindible, y bueno, pues se puede sentir a gusto así, ¿no? Eso no quita de que esa parte pueda estar impactando de una forma negativa en el desarrollo y la capacitación de equipos. Claro. Que sean autónomos puede ser mejor. Ahí habría que ver en qué tipos de contextos sí son mejor o en qué tipos de contexto no. Claro, un equipo autónomo funciona mejor que uno que depende del líder. Bueno, funciona solo. Si está capacitado, comprometido y orientado, funciona solo. Por lo tanto, si funciona solo, yo como líder tengo tiempo. ¿Para qué? Pues para dedicarme a lo que verdaderamente es importante. Claro. Por ejemplo, la estrategia de la empresa, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que tú dirías que demuestra, o más bien dicho, qué dice de un directivo el hecho de que su equipo no pueda funcionar sin él? Pues que no se lo ha trabajado suficiente, que está en una versión rígida de sí mismo y que no ha soltado. Entonces, ahí viene un proceso. Pero claro, no es lo mismo que tú le digas a esta persona, oye, ¿te pasa esto? No, que puede entrar en negación, a que esta persona, como hablábamos antes, haya llegado a su tope y diga, guau, no puedo más, necesito hacerlo. Pues claro, es muy diferente, ¿no? El tipo de acompañamiento va a ser diferente porque el primero requiere de que vea esa circunstancia. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues viendo cómo su equipo lo evalúa a él respecto a comunicación, delegación y todo este tipo de estrategias. Entonces, pues se va a ver evaluado y se va a dar cuenta porque lo va a ver bajo números, datos. Claro. Siguiendo el mismo hilo, ¿cómo puede un directivo detectar si su equipo está listo para funcionar solo o no? Mejor dicho, ¿cómo puede detectar que su equipo no depende de él? Pues porque es autónomo, porque está afiliado, porque hay comunicación, porque hay supervisión, porque una de las partes del directivo es supervisar expectativas, tareas, roles, que todo eso se esté haciendo tal y como hemos pactado en un principio, ¿no? ¿Qué expectativas no se están cumpliendo? Esa es tarea del directivo. Claro, porque ahora estamos en unas fechas que vienen vacaciones y a más de uno le interesaría saber, ¿no? Puede tener esa duda de ¿realmente mi equipo va a funcionar sin mí o no? Porque claro, llega la pregunta de me voy 2 semanas, ¿qué va a pasar en la empresa? Si tú te haces esa pregunta, algo no está yendo bien. Creo que se contesta sola, ¿no? Porque si yo te aplico un liderazgo desde la confianza y me estoy trabajando al personal en mi comunicación, en tener vínculos robustos, en capacitar a cada uno de sus puestos, proporcionándoles pues las necesidades, cubriendo las necesidades requeridas a nivel de formación, de acompañamientos, de inspiración, me trabajo las estrategias de delegación, o sea, ya vengo con un proceso trabajado, pues eso hay indicadores, o sea, los indicadores pueden ser vistos, pueden ser sentidos o pueden ser escuchados. ¿Qué puedo estar viendo? ¿Se están cumpliendo esos indicadores que yo me he marcado? ¿Que esta persona en su proceso esté llegando a los resultados? ¿Esté acabando los procesos en tiempo y forma y tal como se espera? Ah, pues sí, pues entonces eso es un indicador, ¿no? Si además cuando termina me supervisa, o sea, hacemos la supervisión, el seguimiento, está todo correcto, pues cada vez voy alargando más esos procesos de supervisión. ¿Por qué? Porque cada vez va funcionando sola, es más autónoma, tiene una visión más global del departamento, sabe cuando vienen circunstancias cómo aplicar, tomar decisiones. Esos son los indicadores. Entonces, claro, si yo tengo miedo a irme de vacaciones por dejarlos solos, pues ¿qué va a pasar? Pues que, uno, que mi teléfono no va a parar,
porque van a tenerme enganchado al teléfono porque con dudas y aclaraciones, tomas de decisiones que no están tomando, circunstancias que están llegando porque en vacaciones no sé por qué, pero siempre llegan fuegos que apagar. Siempre. Claro, ¿qué me está pasando, no? Pues eso me lo tenía que haber trabajado antes. Y si no, pues ahora me está dando una información para decir, voy a llamar a Sirnexa, voy a hablar con Roger y voy a empezar un proceso de acompañamiento para liberarme de ese tipo de circunstancias. Claro, y cambiando un poco el hilo de la conversación, pero siguiendo en el tema de la delegación, ¿crees que hay relación entre un directivo que no delega y la rotación de talento del equipo? Podría tener un impacto en ese sentido en referencia a que la persona que no se confía en ella y no se le delega ciertas responsabilidades y está preparada, pues claro, ¿cómo decirte? Es como la matriz, ¿no? Hacemos una matriz en la cual hay habilidades y dificultad del proyecto. Si yo tengo unas habilidades muy altas y el proyecto es muy fácil, va a acabar frustrándome, ¿no? O el proyecto es muy difícil y tengo poquitas habilidades, pues exactamente lo mismo, ¿no? Hay que entrar en un espacio de flow. Ahí entra la delegación. Tengo grandes habilidades, no me están delegando porque yo quiero crecer, pues entro en frustración o en apatía y tal. Sí, puede tener un impacto en la rotación de talento. Claro, y siendo directos, ¿qué techo le pone a la empresa el no delegar o no saber delegar? El no saber delegar o no estar delegando, el techo o el impacto es el desgaste del sistema. El equipo directivo es el equipo. Entonces, esa es la estructura como si fueran los huesos de un cuerpo humano. Entonces, eso es lo que lo sostiene. Si los huesos tienen osteoporosis y tienen desgaste y están, digamos, vacíos, débiles, pues se puede romper la estructura. Entonces, esa estructura tiene que estar fuerte, hay que nutrirla de mucho calcio. No sé si me he explicado con esta metáfora. Sí, lo que sí me gustaría preguntarte es, ¿esa estructura tiene algún tipo de relación con la cultura de la empresa? Claro. Cómo se establece ese organigrama, cómo se trabaja, cómo emite sus responsabilidades hacia los demás, hacia sus equipos, cómo es la comunicación, todo eso es cultura. Claro, ¿y qué tipo de cultura se construye en una empresa donde el líder realmente no suelta el control, no delega? Bueno, son culturas más todavía del siglo XIX, ¿no? Más de ordeno y mando, y esto lo hemos visto todo. Me gusta decir pues que hay algún dinosaurio por ahí suelto. No todo el mundo piensa así ni actúa así, ¿eh? O sea, es verdad que hay mucha flexibilidad. Lo que pasa es que el ser humano, pues muchos de ellos nos adaptamos a la circunstancia y al final, como decía aquel, ¿no? Be water, my friend, pues te adaptas al molde. Eso no quiere decir que sea lo apropiado para ti, porque tienes unos valores y cuando esos valores no están en consonancia o en sintonía con los de la empresa, pues al final genera una distorsión y hay una fuga de talento. Todo esto es como un cuerpo humano que he dicho antes, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque todo está conectado. No puedes como la medicina, que es especialista en brazos, o es especialista en corazón, o es especialista... No puedes ir a ver un sistema, una organización, una empresa, solo viendo el brazo. Hay que verlo todo, cómo está todo interconectado. Claro, entonces tú cuando vas a una empresa y ves que el directivo es imprescindible para absolutamente todo, investigas, bueno, más que investigar, llámalo, analizas, ¿qué encuentras debajo de ese directivo que es imprescindible? Uno, que es un máquina, o también, pues esto, hay desgaste, miedo a perder, miedo a soltar, creerse imprescindible, y que sí, seguramente también que no, que podría soltar y podría capacitar. Entonces, cuando delegas responsabilidad y además a esa persona la has alineado con el propósito de la empresa, la visión, ¿qué pasa? Se siente importante. Entonces, al sentirte importante, refuerzas el sentido de pertenencia. ¿Qué pasa? Si eso ocurre a más personas, digamos que estás alineado con ese proyecto, lo sientes más tuyo, por lo tanto hay una implicación mayor. No estoy hablando de desgaste, estoy hablando de implicación, porque el desgaste viene porque no se reparten bien los recursos, porque los procesos, los protocolos no están bien, no llegan, entonces genera frustración. Todo y así, la delegación es muy importante para todo esto que te comento. Claro, a mí lo que me parece curioso es cómo reacciona un CEO cuando tú le comunicas que uno de sus directivos está siendo el cuello de botella por cómo actúa, por el hecho de no delegar. Bueno, si no es delegar, pues si hay un cuello de botella, pues que hay que abordarlo. Eso está claro, ¿no? Está claro desde mi punto de vista. A lo mejor no está claro desde el punto de vista de la organización.
no se está viendo. Entonces, puede pasar que ese departamento se esté hermetizando, se esté haciendo un silo, porque no delega, y esto, como digo, como es un cuerpo humano, tiene un impacto en el resto de departamentos que se puede estar viendo o no se puede estar viendo. O se puede estar viendo y no se quiere hacer nada por no movilizar, sacar el polvillo debajo de la alfombra, porque eso pues, puede tener un impacto en conflictos, un desarrollo de un conflicto, que ya está el conflicto, pero simplemente no se aborda, y eso sigue generando un desgaste, y está teniendo impacto, ya te digo, en el resto de departamentos, y eso, pues hombre, cuanto antes se aborde, mucho mejor. Claro. Y si un directivo está escuchando este podcast y reconoce que tiene este problema, ¿por dónde empieza? Llamándote, ¿no? Imagino. Pero aparte... Bueno, haciendo autocrítica, haciendo autoobservación, en qué puede mejorar, cómo lo haría, o sea, al final, y sobre todo no viéndose como, en el tablero de ajedrez, no viéndose como la figura, sino viendo como el observador. Mis movimientos diarios, mis acciones diarias, qué impacto está teniendo en las otras personas, y a partir de ahí pues hacer esa autoobservación, esa autocrítica. Después de eso, si sabe cómo hacerlo, pues empezará a movilizarse, sobre todo pues en comunicación con cada uno de ellos, teniendo contacto para saber cómo piensan, sienten y ven el mundo de los demás, de su equipo. Así obtienen información, feedback bidireccional para saber cuáles son sus áreas de mejora, si realmente concuerda con las que él se ha visto. Empezar por ahí. A partir de ahí, lo que él ve o lo que los otros ven no será lo mismo que pueda ver un consultor, en este caso, pues, por ejemplo, yo mismo, ¿no? Desde fuera, y empezar a trabajar pues, en base a todas las áreas de mejora. Claro, porque imagino que empezar no debe ser fácil. Imagino que incluso habrá una serie de errores que sean comunes, ¿no? Que quizá comete todo el mundo a la hora de empezar a delegar. Errores comunes a la hora de empezar a delegar. Tratarlo como si fuera una tarea. Toma, mañana me lo traes esto de color azul. Eso que hablábamos al principio, responsabilidad y tarea. Hay que ser consciente de la diferencia. Hay una corresponsabilidad de todo ese proceso. Entonces, este es el mayor error. Y luego también hay otro que es delegar a las personas no indicadas. O sea, hay que saber a quién delegas. Claro, esto ya es algo que te preguntaba antes. Bajándolo a números reales, alguien quiere empezar a delegar, quiere un baremo de X tiempo que le dé una respuesta de empiezo a delegar, ¿cuándo voy a poder soltar y que esté todo 100% delegado? Me pides que te dé un tiempo. ¿En base a qué? Aproximado, obviamente. ¿En base a qué tarea, no? ¿A qué? Depende. Un director de operaciones que tiene que delegar operativa en su responsable, pues pueden pasar meses, porque él ha ascendido, entonces hay una persona de equipo que la asciende también como responsable, por ejemplo, de producción. Pues, claro, este responsable de producción era un operario o un técnico. Ahora pasa a responsable de producción y el responsable de producción pasa a director de operaciones. Además, el director de operaciones pues también asume las responsabilidades de ingeniería, de compras, departamento técnico y de proyectos, ¿no? Entonces dice, hostia, pues bueno, ese proceso puede durar meses. Claro, una tarea de... Ostras, pues a partir de ahora tú vas a llevar SAT, tiene conocimientos de ello, simplemente a supervisión, algunas tareas, pues a lo mejor lo puede lograr en un mes. Cada semana hay que hacer previsión. El anterior que te digo puede durar 6 meses. Tareas más sencillas, pues claro, pueden durar días. Claro. Me gustaría pues que fuera más específico. Claro. Si no es algo en un melón claro, muy profundo, todo esto que te planteo, pues estoy metido en todo tipo de ello, ¿no? O sea, de estas circunstancias o movimientos. Por lo tanto, pues director de operaciones, pues ya te digo, recuerdo 3 operarios que también pasaron a 2 directores de planta y 1 de mantenimiento. Pues esto, claro, estuvimos 5 meses. 5 meses. Claro, porque no es solo las tareas lo que tiene que hacer y cómo lo va a hacer, sino cómo gestionas al personal. Todos los diferentes perfiles de personales. Había uno que tenía 40 personas a su cargo. Pues claro, dices, hostia, 40 personas a su cargo. Claro, quiero conocer a todo el mundo, necesito conocerlos y diferentes turnos. Entonces dices, hostia, esto es complejo. Y que son 40, que se dice pronto. Claro. El otro tenía unos 20 y pico y el de mantenimiento sí que tenía 4 personas a su cargo, pero luego tenía 2 naves industriales a su cargo para que todo el tema de mantenimiento y buen funcionamiento pues sea óptimo, ¿no? Pues claro, luego tareas administrativas nuevas que adquirían. Pues eso es un trabajo digamos, de tiempo.
Sí, no, de claro. horas y sesiones y acompañamiento, y luego ellos hacen el proceso, que se encuentran, cómo se encuentran, o sea, hay un seguimiento. Sí, sí. Cómo se han sentido, qué es lo que han visto, cómo ha reaccionado la persona. Pues esta no viene, el turno siempre me coge las bajas, cuando tiene que hacerlo el fin de semana no viene, y el lunes no viene porque el fin de semana tal. Te puedo contar un montón de casuísticas que no vamos a entrar en detalles porque, bueno, también pertenecen a la circunstancia dentro de ese propio ecosistema. Todavía así, pues son, en Petit Comité, pues son anécdotas muy interesantes. Pero a nivel de tiempo, pues más o menos lo que te voy contando. Depende de la circunstancia. Claro. ¿Y tú qué crees que es más fácil, delegar o asumir esa responsabilidad que se te está delegando? El que recibe la delegación lo ve un mundo. Uh-huh. Y el que delega, lo ve un mundo, depende de la delegación, ¿eh? Sí, no, claro, y de la persona. El que claro. delega lo ve como una liberación. Uh-huh. Todo y así, el proceso de acompañamiento es, pero si no tengo tiempo. Uh-huh. Claro, ahí entramos en otro debate. ¿No tienes tiempo? ¿Cuántas horas le dedicas a tu trabajo? 8. En teoría tendría que ser 8. Hay gente que le dedica más. 8 horas. Pues tiempo tienes, ¿no? O sea, eso es un indicador y eso es real, es un dato. Le estoy dedicando 8 horas, pero no me está dando tiempo a terminarlo todo. Vale, pues tendrás que empezar a delegar. Y luego vamos a ver las priorizaciones. ¿A qué estás dedicando tu tiempo? Primero uno, ¿a qué estás dedicando tu tiempo? Y luego proceso de delegación. Y el proceso de delegación, para que sea efectivo y no me salpique, vamos a hablar en plata, requiere de un seguimiento, una supervisión, una capacitación y un acompañamiento. Claro, pero si la autonomía del equipo depende de que el líder esté mirando, ¿es autonomía real o es solo una obediencia bien entrenada? El líder no está mirando, porque ejerce el liderazgo de confianza, entendámoslo así. Una vez ha hecho proceso de delegación y se verifica que todo eso es correcto y que esa persona sabe, porque esta es la clave, sabe hacer eso, yo me retiro. Yo no estoy haciendo de policía para ver si lo está haciendo o no lo está haciendo. Yo lo que voy a hacer es tener unas sesiones de feedback determinadas y pactadas, semanales, quincenales, mensuales, no sé, lo que se haya pactado, y ver cómo está yendo eso. ¿Por qué? Porque ahí tiene que ver la cultura, tiene que ver las tareas que se están haciendo, cada uno, los roles que tienen, qué tareas se están haciendo, que no, que todo eso funcione para que lo que se determina a nivel estratégico en cúpulas directivas caiga en cascada, esa cultura sea efectiva y se esté haciendo, se esté aplicando, y luego eso tiene un impacto a nivel de proveedores, clientes, producto, etcétera, etcétera. O sea, Claro. Si no hay un liderazgo, que el liderazgo es de confianza, sí, y a la vez hay una supervisión de expectativas, y de los roles y de tus tareas, que estén siendo correctas y coherentes, tal como se ha pactado, pues ya está. El resto del tiempo, porque eso es una vez al mes, Claro. tenemos que ver cómo está rindiendo, porque además eso aporta información. Tú en ese tiempo desarrollando tu rol tienes una información. Yo quiero que me transmitas esa información porque me ayuda a tomar decisiones. Eso es del líder. Claro. Hasta ahora. A no ser que haya hecho un proceso de delegación y esas decisiones las puedan tomar las personas responsables, lo que sea. Claro, pues lo que tú comentabas antes, hasta ahora hemos hablado en este episodio de la dependencia, delegación, autonomía, pero es lo que tú comentabas antes, hay algo más profundo detrás de eso, que es la cultura, cuando el equipo no tiene cultura. Eso no hay líder que pueda suplir eso. No hay líder que pueda suplir, no se hace con un solo líder. O sea, cuando dices hay una transformación cultural, tiene que ver con todo el mundo. Es como una bola de nieve donde cogemos a los actores, todos los actores necesarios, y cada uno empieza a empujar de esa bola de nieve desde su lado y hacemos que vaya rodando. Claro. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto le cuesta a una empresa no tener esa cultura? Le podría llegar a costar todo. El coste es rotación, mal liderazgo, conflicto, falta de comunicación, desgaste, frustración. Ahí quería entrar yo en el coste oculto. El coste oculto es todo eso. Claro. Hay mucha frustración. Aparentemente desde arriba se pueden ver las cosas de una manera, pero cuando bajas abajo, pues sobre todo los del final de la cadena suelen ser los que más padecen.
Claro, ¿y cómo construye esa cultura una empresa en la que nadie la ha construido conscientemente? Bueno, pues se requiere de un diagnóstico profundo, todos los niveles, no solo clima, sino a nivel de liderazgo, de comunicación, de roles, de organización, de protocolos, tal, implementar una serie de estrategias que nosotros implementamos, crear también pues un modelo que lo llamamos doble visión. No lo voy a explicar porque pero sí que es verdad que es un modelo que ayuda a la cúpula directiva a tener información de forma continua para tomar decisiones 360. La verdad que todo el tema de la cultura es algo que me parece interesante y creo que no estoy seguro de que no soy el único. ¿Cómo lo ves si lo dejamos para un próximo episodio? Única y exclusivamente de cultura. Fantásticamente, me parece súper bien. Hablar de cultura, bueno, ahí tenemos un melonazo porque lo abarca todo. Todo. Al final todo acaba dependiendo de la cultura, ¿no? Claro, en el cómo. Pues, Roger, daríamos este episodio por terminado. Como siempre, un placer. Escucharte es música para mis oídos. Así que nada, Pues eso es todo. muchísimas gracias y nos vemos a la próxima.